Listo, en la parte de cirugía, según el sílabus que estuve revisando, han hecho lo que es parte de quemaduras y también han visto lo que es parte de ATLS, ¿no? Entonces, el día de hoy netamente vamos a ver lo que es parte de quemaduras, ¿no? Que es el tema que sí o sí ustedes tienen que recordar, es el que va a venir en los exámenes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con él, ¿no? A ver. Todo listo. Vamos a ver. En el caso entonces, cuando hablamos nosotros de quemaduras, lo que nosotros tenemos que recordar es un poquito de su definición, ¿no? Recuerden que toda quemadura principalmente va a ser un tipo de lesión epitelial, ¿listo? Y además que puede afectar también lo que es tejido adyacente. Entonces, como definición, ese punto. Lesión de tejido epitelial y tejido adyacente, que puede ser dada por varias causas, ¿ok? ¿Cuáles son las posibles causas de una quemadura? Por ejemplo, podemos encontrar quemaduras por el calor, quemaduras por parte química, podemos encontrar quemaduras por electricidad, por ejemplo. ¿Listo? Entonces son posibles causas que vamos a encontrar. Si nosotros revisamos un poquito la parte de epidemiología, ¿no? Un poquito de la parte de epidemio, vamos a ver que las quemaduras comúnmente se van a ver más que todo en la parte doméstica, ¿ok? Y vemos que el 67% ya va a estar comprometido, menos del 20% de la superficie corporal total quemada, que ahora vamos a ver qué significa ello, ¿ok? Vamos a ver también que el 65% de quemaduras van a ser tanto de primer y segundo grado. Listo. Y solamente el 4% puede llegar o puede complicarse, ¿no? Y tiene una mortalidad netamente de un 4%. ¿Ok? Entonces, dentro de las causas que hemos visto, ¿no? Tenemos causas que pueden ser por parte física, ¿no? Entonces, por ejemplo, en parte física tenemos el calor, tenemos, por ejemplo, la radiación, tenemos también lo que es la parte de la electricidad, ¿ok? Como posibles causas físicas de alguna quemadura, ¿ya? Pero también tenemos nosotros una causa que va a ser la causa química. Dentro de causas químicas, por ejemplo, encontramos lo que son los ácidos y encontramos también las quemaduras por álcalis. Dentro de lo que es ácidos, ¿no? Recuerden que en este caso se relaciona con lo que es la parte de necrosis coagulativa y la parte de álcalis que se relaciona con la necrosis licuefectiva. ¿Listo? Son dos tipos de necrosis diferentes. Ahora, dentro de lo que es parte de quemaduras y dentro de lo que es parte de piel, nosotros tenemos que recordar que toda quemadura se van a acordar de esta memotecnia, NEI, ¿ok? ¿Por qué? Voy a ponerlo de otro color. ¿Por qué se van a acordar de ello? Porque recuerden que toda quemadura va a ocasionar lo que es parte de necrosis, ¿ya? Pero también la quemadura puede ocasionar edema y puede ocasionar finalmente una parte inflamatoria. Si a ustedes les preguntan cuál es la zona recuperable va a ser la segunda. En este caso viene a ser el edema. El edema viene a ser la zona que aún se puede recuperar. Cuando hablamos de necrosis, recuerden que es un tejido muerto, ¿ya? Ahora, dentro de quemaduras, nosotros vamos a encontrar quemaduras de primer, segundo, tercer grado. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Entonces, toda quemadura de primer grado, ojo, primer grado, va a afectar directamente lo que es la parte de la epidermis. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hablen de quemadura de primer grado, ahí tenemos a la epidermis. ¿Ok?
Recuerden las capas de la piel, ¿cuáles eran? Epidermis, luego tenemos la dermis, tenemos el tejido celular, disculpen aquí, tejido celular subcutáneo, tenemos la parte del músculo y obviamente el último, la parte de los huesos. ¿Ok? Primer grado, cuando se afecta la epidermis. Tercer grado, cuando se empieza a afectar la parte muscular. Listo. ¿Y cuando hablamos nosotros de segundo grado? Segundo grado es cuando se afecta toda la dermis. Pero recuerden que aquí tenemos dos subtipos. Tenemos la dermis superficial y tenemos la dermis profunda. ¿Ok? Que cuando ustedes vean parte de quemaduras, van a ver segundo grado superficial. Ah, están hablando de la dermis superficial. Recuerden aquí que hablan de la dermis de tipo papilar. Y cuando hablan de un segundo grado profundo, aquí están hablando de una dermis reticular. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Otro punto que muchas veces les preguntan son las capas del epidermis, ¿ya? Y eso netamente es recordar un poco de histología. ¿Cuáles son las capas de la epidermis? Si no me acuerdo, vamos a acordarnos de la comunidad LGTB. Miren, comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer acordar las iniciales. Primero, capa córnea. Segundo, capa lúcida. Tercero, capa granulosa. Acá no es T, ojo, ¿ya? Es C, pero para que se acuerden, porque acá viene la capa espinosa y finalmente la capa basal. ¿Ya? Tienen que recordar cuáles son las capas de la epidermis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso igualmente lo van a ver más adelante cuando estén en su preparación para algunos exámenes, porque en la capa basal es donde nosotros vamos a encontrar la parte de los melanocitos que justamente pues sirve para pigmentar todo lo que es la parte de la piel. ¿Ok? Y que en algunos casos puede ser inclusive hasta pregunta netamente básica porque es una parte de histología. ¿Ya? Entonces, esos datos importantes a tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos la parte de la clasificación, entonces tenemos quemaduras de primer grado. Recuerden que las quemaduras de primer grado, y aquí lo característico, y lo vamos a poner de rojo, no deja cicatriz, ¿ok? No deja cicatriz. ¿Qué es lo que va a tener el paciente netamente en una quemadura de primer grado? Aquí vamos a encontrar que el paciente va a tener mucho dolor, ¿ok? Va a haber dolor, va a ser un pacientito que va a presentar lo que es un eritema, ¿ok? Y vamos a ver también que se puede colocar de forma blanca esta quemadura, blanco, al momento de la presión. La quemadura de primer grado, tienen que recordar que esta cura en 7 días. ¿Ok? Cura en 7 días. Listo. La de segundo grado, recuerden que hemos visto que hay una clasificación superficial y profunda. La superficial es la denominada dermis papilar. La profunda, recuerden que es la dermis reticular. Listo. Ahora, en la parte de la dermis papilar o segundo grado superficial, acá tienen que recordar que esta va a dejar lo que es una pigmentación. ¿Ya? Si el caso clínico les dice deja pigmentación, ese es segundo grado superficial. Y lo pongo de rojo. Aquí vemos ampollas. ¿Listo? Aquí vemos ampollas. Ampollas, ¿ya? Dolor. Y vamos a ver también que podemos ver también la misma característica de color blanco al momento de la presión, ¿ya? Pero lo característico en la segundo grado superficial es que hay ampollas.
Segundo lado profundo, acá empezamos a ver que ya deja cicatriz. ¿Listo? Podemos inclusive llegar a utilizar injertos. ¿Listo? Y aquí la quemadura va a ser de color blanco, sin necesidad de presión. Va a ser blanco, ¿ya? Un punto importante, al ser ya de color blanco, vamos a ver que estas no duelen. Hablo del segundo grado profundo, no duele, ¿ok? Y tercer grado, recuerden, no duele y no cura, ¿ok? No duele ni cura, ¿ok? Comúnmente acá vamos a encontrar una piel carbonizada, por ejemplo, o una piel de tipo aperlado. ¿En cuánto tiempo cura la segundo grado superficial? Esta cura en 14 días. La profunda cura en 21 días, en promedio, ¿ya? 21 días. Aunque en algunos van a encontrar que puede durar de 3 a 9 semanas para que cure, ¿ok? Dentro de lo que es quemaduras, eso es lo que ustedes tienen que recordar, la regla de Wallace, ¿ya? Que es la denominada regla de los 9, ¿ya? ¿Qué significa la regla de los 9? Que cada porción del cuerpo va a tener un porcentaje. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso clínico, lo primero que vamos a evaluar es la superficie corporal total quemada, ¿ok? Que esto va a depender de la edad del paciente, va a depender obviamente de la profundidad de la quemadura y va a depender de la superficie corporal total quemada, ¿ok? Entonces, la regla de Wallace, ¿qué nos dice? Que la cabeza equivale a 9, ¿ok? Todo el miembro superior, 9 cada lado. La parte del tórax, tórax 9, abdomen 9. Miembros inferiores, 18 cada lado, ¿ok? Si me preguntan periné, eso vale 1, ¿ok? Ojo, de forma general. Ahora, me dicen un caso clínico y me dicen que es un paciente que tiene quemadura solamente en la cara anterior de la cabeza. Si toda la cabeza vale 9, la cara anterior, ¿cuánto vale? La mitad, 4.5. La cara posterior, 4.5. ¿Ok? Este dato de 9, ¿ya? El dato de 9, ¿ok? El dato de 9 es toda la cabeza. Cuando me dicen el caso clínico, paciente con quemadura de segundo grado en la cabeza. Si me ponen cabeza, 9. Pero si me ponen cara anterior de la cabeza, quiere decir, recuerden que la cabeza tiene dos caras. La que nosotros vemos es la cara anterior y la que está detrás es la cara posterior. ¿Ok? Si todo vale 9, mitad para anterior, mitad para posterior. Si solamente me dicen cara anterior, sería 4.5. Si me dicen solo cara posterior, 4.5. ¿Ya? Y lo mismo sucede en todo. Por ejemplo, si me dicen miembro superior, igualmente el miembro superior se divide. Cara anterior, 4.5, cara posterior, 4.5. El tórax, 19, ¿ok? Aunque, a ver, si a ustedes les dicen tórax, ¿no? O mejor dicho, tronco, ¿ya? Si a ustedes les dicen tronco, esto es igual a 36, ¿ok? Recuerden que el tronco está formado ¿por qué? Por el tórax y el abdomen. Y cada uno equivale a 18. 18 tórax, 18 abdomen. Pero aquí lo mismo. Si yo hablo del tórax y me dice cara anterior, eso es 9. Cara posterior también es 9. ¿Ok? Si me dicen abdomen, cara anterior del abdomen, 9. Cara posterior de
9. Disculpen acá. De nuevo, un lapsus. Todo esto vale 36. Tórax, 9. ¿Ya? Esto es 18, esto es 18. ¿Ok? Entonces, cara anterior, 9 cada uno. Está bien. ¿Listo? Igualmente en la parte de lo que es miembros inferiores. Si hablamos de miembros inferiores, la cara anterior va a ser equivalente a 9 y la cara posterior también a 9. ¿Ya? Es por ello que se le llama la regla de los 9. Entonces, veamos un ejemplo. A ver, nos dice que es un pacientito con quemaduras de segundo grado, ¿ya? Que abarca la cabeza, cara anterior del miembro superior del lado derecho y abarca también la cara anterior del miembro inferior del mismo lado. ¿Ok? Y les piden cuánto es la superficie corporal total quemada. Entonces, ¿cuánto vale la cabeza? Cara anterior, habíamos dicho 4.5. ¿Ok? Porque les están diciendo solamente cara anterior. ¿Cuánto equivale la cara anterior de miembro superior? Lado derecho. Miembro superior. Cara anterior, igualmente. 4.5. ¿Y cuánto equivale la cara anterior del miembro inferior? Eso es equivalente a 9. Sumamos todo, superficie será de 18. ¿Ya? Antes de pasar a los ejercicios, lo que ustedes tienen que memorizar netamente es cuánto equivale cada parte. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que recordar primero. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es parte de quemaduras, tenemos la fórmula de Parton, que principalmente este sirve para la parte de la hidratación. Hay una fórmula que es la que ustedes tienen que recordar. 4 por el peso del paciente por la superficie corporal total quemada. ¿Ok? El resultado que me sale, ¿ya? El resultado que me sale lo voy a dividir en dos. 50% primero, 50% después. El 50% se coloca en las 8 primeras horas. El 50% restante en las 16 horas después. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos ejercicios para poder tener un poquito más claro este punto. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos la parte de quemaduras, recuerden estos datos. Lo primero es enfriar la quemadura. ¿Ok? Si ustedes tienen un caso clínico y les ponen qué es lo primero que hay que hacer, lo primero que ustedes tienen que realizar es agua a chorro. ¿Ok? Agua fresca. Y esto tiene que ser por lo menos 30 minutos. Controlar el dolor, colocar vacuna antitetánica y profilaxis antibiótica nunca. Ese dato es importante porque viene en examen. ¿Ok? ¿Cómo hacemos nosotros la parte del manejo en un plan quemado? Nosotros siempre en plan quemados tienen que recordar lo que es el A, B, C, D, E. A de ver la vía aérea, ver si este paciente está ventilando correctamente, ver la parte de la circulación. Cuando hablo de un paciente tan quemado, en adultos, más del 20% de la superficie corporal total quemada. En niños, más del 10%. ¿Ok? También hablamos de un paciente tan quemado que presente edema postquemadura, que presente un CIRS o falla multiorgánica o que presente un hipermetabolismo. Todo paciente tan quemado siempre se trata en UCI.
¿Cuáles son los criterios netamente de referencia del centro de quemados? Principalmente si nosotros tenemos un paciente tan quemado, si tenemos pacientes con quemaduras por inhalación, paciente por alguna quemadura eléctrica, ¿ok? Paciente con algún traumatismo o pacientes que presenten alguna comorbilidad, ¿ya? Las comorbilidades. ¿Listo? Y netamente eso es todo lo que ustedes tienen que recordar en la parte de quemaduras, ¿ya? Entonces, vamos a ir respondiendo algunas preguntas, ¿ya? Con respecto a la parte de quemaduras, y luego vamos a ir profundizando un poquito más, ¿ya? A ver, vamos a ver. Miren qué les dice la primera pregunta, ¿ya? En las quemaduras, según la regla de los 9, a las quemaduras de cabeza y cuello, ¿qué porcentaje les corresponde? ¿Qué marcamos? ¿Cuál sería la respuesta? Eso es algo característico que les ponen en las preguntas de examen, ¿no? Recuerden que toda la cabeza es equivalente a 9%. Y dentro de la cabeza se incluye el cuello, ¿ok? Entonces acá el cuello no lo van a contar porque ya les están diciendo que es toda la cabeza. Lo mismo sucede, ¿saben dónde? En la parte de miembros superiores o miembros inferiores, que les van a poner paciente con quemadura en miembro superior, que ustedes ya saben que eso equivale a 9, pero les ponen miembro superior y mano. ¿Y la mano dónde va? La mano está adentro, entonces la mano ya no lo van a contar, ¿ya? Pero ojo a un dato, ¿ya? Y eso lo voy a poner por acá. Cuando ustedes tengan un caso clínico, ¿ya? Solamente le dicen quemadura de mano, recuerden que la mano es equivalente a 2, ¿ok? A 2. La cara anterior de la mano equivale a 1, la cara posterior equivale a 1, ¿ya? Pero no se confundan cuando les ponen miembros superiores y mano. Ahí ya no cuenten mano, porque la mano está dentro de miembro superior. Lo mismo aquí, la cabeza está o forma, o mejor dicho, el cuello forma parte de la cabeza, entonces el cuello aquí ya no se cuenta. Por lo tanto, aquí la respuesta será 9. ¿Ya? ¿Por qué se caracterizan las quemaduras de tercer grado? Recuerden que las de tercer grado que hayamos dicho, muchas veces ya van a requerir injerto, ¿ok? Y tenemos que buscar esa palabra, injerto, ¿ok? ¿Qué les había comentado de las quemaduras de tercer grado? Las de tercer grado se curan a los 21 días, pero puede ser de 3 a 9 semanas, ¿ya? Pero como es tercer grado, ahí no vemos eritema. ¿Dónde vemos eritema? Eritema lo vamos a ver, por ejemplo, en quemaduras de primer grado, por lo tanto, no es. Eritemas, todo lo que vean eritemas, eso es primer grado, ¿ya? Bulas o superficies húmedas. Bulas son las ampollas y eso principalmente son quemaduras de segundo grado, ¿ok? Y la parte de cicatrizaciones, recuerden que eso también es segundo grado, ¿ya? Tercer grado, no duele, no cura, podemos saber injertos, es una piel carbonizada, es una piel que en este caso se pone a perlar, ¿ok? Por lo tanto, aquí la respuesta será la alternativa D. Recuerden que en una quemadura de tercer grado, comúnmente ya encontramos una parte de necrosis, es una piel que va a estar seca con trombosis y que obviamente requiere su injerto, ¿ok? Listo, vamos a esta otra pregunta. Esta otra pregunta, miren, la regla de Wallace siempre viene en los exámenes, ¿ok? Entonces, ¿qué les dice acá? Paciente varón de 30 años sufre quemadura con agua hervida, lesión que compromete, miren, ambas caras anteriores de las extremidades inferiores. Según la regla de los 9, ¿cuál es la extensión de la quemadura? Ambas caras anteriores de las extremidades inferiores. ¿Ok? Miren, ambas caras anteriores. Quiere decir cara anterior,
derecha, cara anterior, izquierda. ¿De qué parte? Miembros inferiores. ¿Ok? ¿Cuánto vale el miembro inferior? Ahí hemos comentado, valía 18. Pero cara anterior, 9 y posterior 9. Entonces acá, cada cara es equivalente a 9 puntos. Sumamos todo, respuesta 18. ¿Listo? Esa será el... ¿Listo? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el agente causal que determina mayor necrosis coagulativa de la piel y ocasiona una mayor profundidad? Recuerden que la que ocasiona mayor profundidad es el fuego, ¿ok? El fuego directo. Principalmente cuando nosotros hablamos de agua caliente, ¿ya? Lo que va a causar es una necrosis por coagulación, ¿ok? El fuego directo sí causa quemaduras más profundas. ¿Por qué? Porque la temperatura es mucho más alta, hay una mayor transferencia de calor y ello puede provocar lo que es la necrosis coagulativa de la piel. La grasa hirviendo alcanza temperaturas mucho más altas que el agua hirviendo, pero aquí vamos a encontrar quemaduras más profundas a diferencia del agua, ¿ok? Pero si les preguntan necrosis coagulativa, directamente fuego directo, ¿ok? Listo. Vamos a estas otras preguntas y nos dice aquí, ¿cuáles son los valores mínimos de presión arterial media y diuresis cuando se reanima y corrige con líquidos intravenosos en pacientes adultos quemados con más del 20% del área de superficie corporal quemada total? ¿Ok? Entonces, datos importantes. Las guías clínicas lo que recomiendan es mantener una diuresis objetiva de aproximadamente, la vamos a colocar, diuresis objetiva de aproximadamente 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora, ¿ok? En adultos. Obviamente que para un paciente adulto promedio, esto se traduce en un rango de 30 a 50, ¿ya? Si es de 30 a 50, recuerden que por parte fisiológica, el objetivo de la presión arterial media era justamente mantenerla por encima de los 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué por encima de 60? Porque esto nos permite, por ejemplo, asegurar lo que es la parte de la perfusión renal y nos permite también asegurar la perfusión cerebral. ¿Ok? Entonces ese dato de 60, importante. ¿Ya? Nos dice, hombre sufre quemadura con agua hervida en cara lateral del muslo. Se evidencia zona eritematosa y miren que les ponen acá. Algunas zonas blancas, pero a la presión. Si es blanco a la presión que marcamos, segundo grado superficial. Esta se caracteriza por blanco a presión. Si hablamos de segundo grado profundo, ya es blanco sin presión. Blanco y su cicatriz hipertrófica. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Tenemos acá. A ver. Ambas caras de miembros superiores y cara anterior del tronco. ¿Ok? Cara anterior del tronco y ambas caras de miembros superiores. Miembros superiores. Tenemos dos, derecho e izquierdo, que expiden ambas caras. Es decir, todo. 9 arriba, 9 abajo. Y les ponen que en la parte del tronco, recuerden que todo el tronco cuánto vale, 36, pero solamente les dicen cara anterior. Esto será igual a 18. ¿Cuánto es la respuesta? Sumamos todo, 36. ¿Ya? Entonces, la parte de quemaduras, regla de Wallace o Wallace,
Importante que ustedes lo conozcan. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice que es un varón de 60 años que sufre quemadura con agua caliente en el antebrazo e inmediatamente se le aplica agua fría. Al examen clínico, luego de 3 horas, solo se aprecia enrojecimiento del área afectada. ¿Cuál es el grado de profundidad de la lesión? Eso es un grado 1. ¿Por qué? Porque solamente están viendo que es un enrojecimiento. Cuando ustedes vean el término enrojecimiento, eso es un eritema. ¿Ok? Esto es igual a un eritema. Y eritema solamente lo vemos en el primer grado. ¿Ok? Listo, vamos acá. Mujer de 35 años con quemadura con agua hirviendo. Miren. Totalidad del miembro superior derecho. Miembro superior derecho. Dice totalidad, sería todo. 9. Cara anterior del miembro inferior del mismo lado. Miembro inferior. Cara anterior. ¿Cuánto vale la cara anterior del miembro inferior? También vale 9. Y les piden nomás calcular el porcentaje. Sumamos, será 18. ¿Listo? Lo mismo aquí abajo. Cara anterior del tronco, miembro superior derecho, ambas caras y mano. Entonces, primero les dicen tronco, solamente cara anterior, eso es equivalente a 18. Y les dicen miembro superior derecho, ambas caras y mano, es decir, todo el miembro superior derecho, equivalente a 9. Sumamos, esto es 36. ¿Listo? Para que ustedes resuelvan estos casos, sí o sí tienen que saber cuánto equivale cada porción del cuerpo. Si no repasan ello, va a ser difícil que les salga la respuesta. ¿Ya? ¿Qué estructuras de la piel están comprometidas en una quemadura de segundo grado? Lo hemos visto. Si nosotros hablamos de lo que es parte de quemaduras de segundo grado, tenemos que recordar primeramente la parte normal. ¿Ok? Y en este caso, recuerden, solamente segundo grado, ojo, segundo grado, epidermis y dermis. ¿Ya? Recuerden, primer grado era epidermis. Segundo grado, habíamos hablado de la dermis. Dos tipos, ¿se acuerdan? La dermis, primeramente que va a ser papilar, que es la superficial, y la reticular, que es la profunda. Por lo tanto, en segundo grado solamente se afecta epidermis y dermis. ¿Ya? Vamos a esta otra. Nos dice, quemadura por flama que abarcó la mayor parte de la región anterior del tronco. Examen estable, lesiones ampulares que se tienen en cara anterior del tórax y abdomen. ¿Qué porcentaje de superficie corporal se encuentra quemado? Les están diciendo que abarcó la región anterior del tronco. Tronco, cara anterior. ¿Cuánto equivale? 18. ¿Ok? Nada más. ¿Listo? Nada más. ¿Ya? A ver, vamos a estas últimas preguntas. Esta es principalmente de Partran, que también vienen los exámenes. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de Partran? Recuerden, 4 por peso por superficie corporal total quemada. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto pesa este paciente? 70 kilos. ¿Ya? Con quemadura de tercer grado y 20% de superficie corporal quemada. ¿Ok? Miren, les están dando en este caso la superficie corporal, que es equivalente a 20. ¿Ok? Entonces, netamente lo que tenemos aquí que realizar, ¿no? Es la multiplicación, ¿no? 4 por 70 por 20. En este caso termina saliendo 5.600. ¿Ya?
Doctor, por favor, Entonces, ¿a repetir? les piden en las primeras, ¿cómo? ¿Podría repetir? Porque no lo entendí bien. La forma. Ya. En lo que es la parte de la fórmula de Patran, es lo que ustedes tienen que recordar que la fórmula es 4 por el peso por la superficie corporal total quemada. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Listo? ¿Ya? Ya, Ahora, eh, lo único que vamos a hacer aquí es calcular. 4. ¿Cuánto pesa el paciente? 70 kilos. ¿Cuánto de superficie está quemada? Ya se los dieron. 20. Y solamente lo que tenemos que hacer nosotros es, restar eh, en este caso, multiplicar, 4 ¿no? por Cuya 7. respuesta es 5.600. ¿Ok? Pero ustedes saben que este 5.600 se va a dividir. 50% en las primeras 8 horas y el 50% en las 16 horas restantes. ¿Cuánto le van a poner en las primeras 8 horas entonces? 2.800. ¿Ok? Eso es lo que debería colocar. ¿Ya? Ahora acá les ponen, en las primeras 8 horas se deben pasar. Acá la respuesta en sí debe ser 2.800. ¿Ok? Porque es el volumen que debe de pasar. ¿Ya? Eh, a ver. Ujú. Ya. Bueno, según la fórmula de Pareto, sí, bueno, en este caso sería pues 2.800. ¿Ya? Eh, vamos a ver. Según el enunciado nos dice, ya, ok, ya. Esta pregunta, aquí la respuesta es 1.400. ¿Ya? Esta pregunta no les va a venir a ustedes en la parte de universidad. Netamente lo que ustedes tienen que calcular es lo que ya hemos hecho. ¿Por qué aquí va a ser 1.400? Porque el enunciado ya nos está diciendo que se calculó, ¿no? Según la fórmula de Partner requiere 2.800 mililitros de suero fisiológico. Entonces ya se calculó para las 24 horas, ¿ok? Netamente, de ahí tienen que sacar ustedes la mitad. Por ello que acá comúnmente será 1.400 en las primeras 8 horas, ¿ya? Vamos a la segunda. Esta está mejor. A ver, lo mismo. 4 por el peso por la superficie corporal total quemada. ¿Ya? ¿Cuánto pesa este paciente? 70 kilos. ¿Cuánto tiene de quemadura? 18. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que aquí que hacer es netamente multiplicar. 4 por 70 por 18. ¿Listo? Es justamente para poder evaluar justamente lo que nos están pidiendo. ¿Ok? En este caso, pues recuerden la fórmula de Pantan, de esa forma. ¿Ya? 4 por el peso por la superficie corporal total quemada. ¿Ok? Listo. Eh, ya. Entonces, ¿cuánto sale aquí como respuesta? En la pregunta 2. ¿Ya? Recuerden que en este caso va a ser 5.040. ¿Ok? La mitad en las primeras 8
y la otra mitad en la siguiente. Acá la mitad sería 2520, ¿no? 2520 será el 50%. Esto va en las primeras 8 horas, esto en las 16 horas después. Entonces, de forma redondeada, ¿no? 2500, ¿ok? La fórmula de Partan explica ello, ¿ok? Ustedes lo que tienen que ver es primero, si este 4 nunca se va a cambiar. La fórmula siempre empieza así. 4 por buscar el peso del paciente y buscar su superficie corporal total quemada. ¿Ok? Eso es la fórmula, así que eso nunca se cambia, ¿ya? Hoy tengo algunos ejercicios de quemaduras que luego se los voy a ir pasando para que ustedes lo puedan resolver, ¿ya? A ver, ¿dudas, consultas aquí? Usted, claro, doctor. Todo claro. Ok. Listo, 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 listo.